correcto. Hoy tenemos una denuncia que reviste la mayor gravedad. Es algo que ha sido un secreto a voces, que la gente ha ido comentando, ¿no? Que parecía casi una cuestión de chismografía barata. Los cambios que ha tenido la presidenta, los cambios físicos, los retoques. Era más gordita, tenía más arrugas, los párpados, los surcos nasogenianos, la papada, ¿no? La silueta. Y sí, parecería un tema para vanidades o para un programa farandulero, si no fuera porque nosotros hemos investigado el tema y resulta que la señora Boluarte ingresó al quirófano de la clínica del doctor Cavani en San Borja el 29 de junio del 2023 y estuvo internada hasta el 9 de julio del 2023. ¿Quién gobernaba el Perú en su ausencia? Es la pregunta que todos nos hacemos, porque esta es una operación que no tuvo autorización del Congreso, es una ausencia que no se informó a nadie, que se hizo de manera subrepticia. La señora Boluarte apareció por última vez en público el 28 de junio del 2023 en una condecoración a la Policía Nacional y reapareció el 10 de julio del 2023 recibiendo en audiencia al presidente ejecutivo del Banco de Desarrollo de América Latina y a una delegación de diputados de Japón. ¿Qué pasó en ese lapso? ¿Quién gobernaba el país? Esa es la gran pregunta que nos hacemos y precisamente hemos invitado a dos distinguidos juristas para que nos digan qué figura existiría aquí. Una presidenta que decide privilegiar su aspecto personal, ¿no? Al que tiene todo el derecho del mundo a hacerse los cuidados que ella quiera, pero no puede dejar el timón del país para irse a hacer retoques. Fernán, ¿ante qué estamos aquí? Bueno, a ver, aquí ella creo que está ante una confusión generada por el Congreso. El Congreso ha dado una ley que es la llamada ley del gobierno remoto, que le permite a ella gobernar desde el extranjero sin necesidad de convocar a la persona que debe reemplazarla si ella está imposibilitada por presencia de estar en el país o imposibilitada físicamente para gobernar. Esa ley ha sido avalada de una manera absolutamente incomprensible por el Tribunal Constitucional, pero tiene un efecto que se circunscribe a la salida del país. Si la señora durante 9 días, 10 días, 12 días va a estar en una clínica, si esa intervención reviste que ella no esté consciente por más de un determinado tiempo médico, el imperio del gobierno del Estado peruano tiene que estar en el llamado por la Constitución que es el presidente del Congreso. Si no ha ocurrido eso, ha habido una confabulación de quienes conocían esa realidad con ella para impedir que el Perú esté gobernado por la persona que está llamado por la Constitución, que en este caso, al faltar el segundo vicepresidente, es el presidente del Congreso. Pero el presidente del Congreso no sabía esto. Por eso hay una confabulación para que él, que está llamado por la Constitución, asuma de manera absoluta y totalmente provisoria, de manera temporal, la conducción del país. ¿Por qué? Porque el Perú es un país cuyo sistema dice que gobierna el presidente con el Consejo de Ministros, no el Consejo de Ministros sin el presidente. Entonces, cualquier acto que se haya realizado durante esos 10 días por parte del Consejo de Ministros, sin la presencia, conocimiento, dirección del presidente de la República, aunque sea un minuto, porque está inconsciente en una operación, etcétera, es una usurpación de funciones de los ministros de las funciones del presidente. Pero hay algo más, Fernán, y tú lo acabas de mencionarlo. Has dicho en estado inconsciente. Y sí, estas operaciones de cirugía, como la blefaroplastía, que es una operación a los párpados y es muy dolorosa, requieren anestesia general. Y un procedimiento con anestesia general, todo el mundo lo sabe, comporta un riesgo quirúrgico enorme, a más grande cuanto más avanzada la edad de la persona, con todo respeto. Entonces, no solamente es que se ha dejado el timón del avión, ¿no?, en piloto automático, sino que la señora se somete a una operación bajo anestesia general, en la cual además hay determinados incidentes. ¿Qué pasaba, doctor Lamas Puccio, si la señora no se despertaba de esa operación? ¿Quién era el presidente? Se hubiera generado una profunda crisis de contenido constitucional e institucional. Porque no hay vicepresidente. Claro. Y además porque no se habrían cumplido con los protocolos necesarios para una intervención de esa naturaleza, en el sentido de informar a los órganos correspondientes y a la opinión pública de la situación que estaba aconteciendo. Sin embargo, creo que hay un tema de mucho mayor gravedad, y es que se ha mentido y se ha engañado a la opinión pública.
se ha sorprendido a la opinión pública y también se ha sorprendido a los poderes del Estado. Porque un hecho de esta naturaleza, desde mi opinión personal, durante tantos días no podría haber pasado desapercibido. Y no pasó desapercibido porque hay una congresista con la cual podemos tener todas las diferencias políticas del mundo, pero que tuvo razón. Estoy hablando de la congresista Ruth Luque, que el año pasado estaba permanentemente criticando las ausencias de Dina Boluarte, porque esta que estamos mencionando es la más clamorosa porque es la que dura más. Pero ella se ha sometido a sucesivas intervenciones quirúrgicas desde inicios del año pasado. La señora Luque reclama en mayo del año pasado y se pregunta qué ha pasado con la señora Boluarte. Estas son declaraciones del año pasado, de este año. En mayo de este año sobre las ausencias del año pasado. Entonces, la señora pregunta públicamente a quién ha pedido ella autorización. Y bueno, nadie le ha hecho caso. Nos incluimos, tampoco hemos hecho caso a su denuncia. Pero ahora que hemos investigado el tema, Ruth Luque tenía razón. Escuchen. Bueno, congresista Luque, la presidencia no se lo va a detallar porque es secreto de Estado. Porque durante todos esos días estaba internada en la clínica Cavani, sometiéndose a una serie de procedimientos, como bien ha dicho usted, estéticos, a cirugías plásticas. Y entonces aquí lo que vamos a descubrir es que no solamente nos han mentido, sino que el país ha estado sin presidente durante casi 2 semanas y se han seguido celebrando consejos de ministros, se han seguido tomando decisiones, el país ha continuado como si tuviéramos presidente. Bueno, uno podría decir casi no lo tenemos, pero la señora Boluarte estaba internada, haciéndose mejoras estéticas, mejoras cosméticas. Nosotros, a partir de esta denuncia de la congresista Luque, comenzamos una investigación que ha estado a cargo de nuestros compañeros Luis Alberto Gutiérrez y Ángel Chanta. El resultado de esa investigación es el reportaje que vamos a ver a continuación, en el cual, no les quede duda, estamos demostrando que la señora Boluarte se internó en la clínica Cavani para estas operaciones y dejó al país a la deriva. Como al inicio, no es esta la única intervención de cirugía plástica a la que se ha sometido la señora Boluarte. Y aquí no vamos a poner el acento ni en la cantidad de dinero que se está gastando en estas operaciones, que excede con creces su sueldo como presidenta, ni tampoco en este nuevo capítulo en el libro de frivolidad que está escribiendo Dina Boluarte, desde los Rolex, pasando por las Van Cleef, las carteras y los obsequios costosos que le gustan. Esto sí es grave, pero sobre todo es grave porque está poniendo en riesgo la propia estabilidad, si cabe, del país. Yo quisiera recordar lo que el primer ministro dijo cuando se le preguntó sobre estas ausencias. De hecho, la principal pregunta que ellos van a tener que esclarecer es cuáles fueron las actividades de la agenda presidencial entre el 28 de junio del 2023 y el 10 de julio del mismo año. Porque si ellos sostienen que esta operación no ocurrió, pues tendrán que demostrar con fotos, con videos, qué hizo cada uno de estos días. Y no van a poder hacerlo porque saben perfectamente que la señora estuvo sometiéndose a estas operaciones. Vamos a escuchar al primer ministro diciendo que la agenda de la señora es pública y que ya se dará a conocer lo que hizo. Escuchemos. Bueno, el premier podría decir que esto no ocurrió durante su gestión, pero llegó al extremo de decirnos que la señora había tenido una afección pulmonar, que se estaba recuperando, es decir, tratando de disimular algo que a estas alturas es indisimulable. Basta ver las fotos del antes y después. Hay otra declaración del premier, escuchemos. ¿Cuándo se va a transparentar si realmente la presidenta estuvo ausente estos 12 días? Ya que es importante porque en el caso en el que ella no haya estado estaría incurriendo en una infracción constitucional. La señora presidenta de la República nunca se ha ausentado. ¿Okay? De hecho, puedo informar que la presidenta de la República se viene recuperando, se encuentra convaleciente aún de una afección pulmonar severa. El último fin de semana, la señora presidenta ha tenido que ser asistida por médicos para ser atendida. Felizmente se encuentra en un franco proceso de recuperación y yo puedo ser testigo de excepción del esfuerzo que ella realiza permanentemente, reitero, para cumplir sus actividades de manera personal.
Como es tradición, tanto el vocero presidencial Freddy Hinojosa como el otro vocero, el primer ministro Adrián Sen, cierran filas a la hora de encubrir a la presidenta. Y lo hacen tan mal que a veces se contradicen. En la historia del cofre han dado versiones distintas, han contradicho a la presidenta, ha sido una absoluta cantinflada. Pero en este caso, quienes van a tener que rectificarse, señor Hinojosa, son ustedes. Porque van a tener que demostrarle al país qué hizo Dina Boluarte del 29 de junio del 2023 al 9 de julio del mismo año. ¿Ante qué estamos aquí, Fernán? ¿Abandono de cargo, usurpación? Bueno, aquí estamos. Si las cosas son como se plantea en los reportajes y no hay forma de que el gobierno acredite una labor, una labor ejecutiva, es muy cada uno de esos días. De cada uno de esos días, es muy probable que estemos ante una situación de abandono de cargo, con el agravante que la persona cuando deja un cargo por alguna circunstancia pública tiene que encargárselo a alguien. Y si no lo hace, la situación reviste mayor gravedad, porque no es simple y llanamente un abandono, sino dejarlo en absoluta ausencia, que es una irresponsabilidad, con una responsabilidad de una persona elegida. También estamos, me parece, ante una cosa muchísimo más grave, que es el delito contra la fe pública, si es el caso de que lo que dice la congresista Luque es cierto, que le están informando que ella ha participado de 3 consejos de ministros. ¿Por qué? Porque la Constitución señala que la presidenta no tiene la obligación de presidir el Consejo de Ministros, no tiene la obligación constitucional. Puede sesionar el Consejo de Ministros con el presidente del Consejo y sin el presidente de la República. Pero si sesiona con el presidente de la República es cuando asiste a las sesiones, no cuando se conecta por Zoom. O sea, tiene que asistir. Y si ella se conecta por Zoom o manda una paloma mensajera o un telegrama, no está asistiendo. Los ministros no pueden decir que ella participa de un Consejo de Ministros si no está presente en el Consejo de Ministros. Están mintiendo, haciendo una declaración pública falsa. Es decir, esta acta del Consejo de Ministros dice que esta señora asistió y no asistió. Por lo tanto, si los ministros han firmado eso y ella no estuvo presente, todos deben ser procesados penalmente, inmediatamente por parte del Ministerio Público, porque eso es un delito. Y quienes han concurrido a eso son cómplices. Los señores médicos, que probablemente no saben dónde están metidos, tienen la obligación de salir mañana y decir, sí estuvo acá y nosotros no sabíamos de esta conspiración mentirosa para decir que estaba donde no estaba. Y finalmente, el presidente del Consejo de Ministros en ese momento ha usurpado la función del presidente de la República, porque él ha estado asumiendo la representación del Poder Ejecutivo sin que el Poder Legislativo sepa, o por lo menos su titular, que no estaba la persona llamada por la Constitución para gobernar de manera física. Es una cosa muy grande lo que está pasando acá. Hay un tema también que no se debe pasar por alto y es la coyuntura que vivía el país en ese momento. Estábamos, doctor Lamas Puccio, en medio de una tremenda convulsión social y ya se había llamado a una gran marcha nacional, así denominada Tercera Toma de Lima. Y justamente las fechas coinciden, porque estamos hablando de julio del año 2023. Entonces, creo que la irresponsabilidad de Boluarte es gigantesca, ¿verdad? Mira, acá tiene que intervenir el Ministerio Público. Acá la fiscal de la Nación tiene que abrir una indagación, llamar a declarar a un conjunto de personas, entre las cuales el médico, creo que su declaración es muy importante. Los médicos, porque son varias operaciones y probablemente más de una clínica. Nadie la historia clínica, que los cirujanos salgan a contar cuántas y qué operaciones le han hecho a cualquier persona. Sin embargo, aquí estamos ya ante un caso que reviste enorme gravedad, porque como sucede con las personas que se hacen tatuajes, las que se hacen cirugías también desarrollan una especie de adicción. Quien se hace un tatuaje quiere otro tatuaje y otro y otro y otro. Quien se hace una cirugía quiere otra cirugía y luego otra y luego otra y luego otra. Creo que todos conocemos casos, ¿verdad? A la señora Boluarte le ha ocurrido eso. Se ha hecho un primer retoque, le ha gustado y ha continuado. La nariz, los párpados, la papada, la cara, aquí, allá, la liposucción. La liposucción se produjo este año y nosotros hemos conversado con gente allegada a esta clínica donde se realizó esa operación. Dina Boluarte pretendía que su personal de seguridad, es decir, de seguridad del Estado, estuviera presente en el quirófano, cosa que no le fue permitida. Y además obligó a todos los trabajadores de la clínica que habían sido testigos de su entrada, de su llegada, enfermeros, asistentes, recepcionistas, lo que fuere, a firmar un acuerdo de confidencialidad.
cosa que ha ocurrido también en las otras clínicas donde la primera mandataria se ha hecho estas intervenciones. Entonces, como bien decía uno de los médicos entrevistados, una cosa es que uno pague por una operación, es decir, por un turno del quirófano, y otra cosa es que uno pague por cerrar una clínica que no va a poder atender a nadie más que a Dina Boluarte durante esos días para que no haya testigos. Entonces, en el caso solamente de la clínica Cavani de San Borja, seguramente el costo habrá pasado los $20.000 que han calculado, porque no se trata solo de las operaciones, sino de cerrar la clínica a entera disposición y exclusividad de la primera mandataria. Y además, acordonar la calle, ¿no? Cerrar el tráfico cuando llega, cerrar el tráfico cuando sale, para que nadie se entere, y contarle a la gente que hay un congresista, porque esta es la versión que dieron, de acuerdo al empleado de seguridad, que es evidente, no sabía que estaba siendo grabado con cámara escondida. Y por eso es que le ha contado a Ángel Chanta los detalles de lo que pasó ese día. Entonces, creo que